Nunca imaginé el emotivo viaje que mi hijo emprendió para reencontrarnos. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un miércoles cualquiera. La tarde se deslizó, tranquila y sin sobresaltos. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Mi corazón se detuvo cuando vi su nombre en la pantalla. Lloré antes de contestar. Mamá, necesito hablarte. Su voz temblorosa atravesó la distancia como un eco desgarrador. Mi mente viajó a aquellos días, llenos de risas y juegos. La casa vibraba con su energía. Pero todo cambió. No sé si fue el divorcio, la distancia o la vida misma quien nos separó. Solo sé que su ausencia se convirtió en una sombra que me seguía, siempre presente, siempre pesada. Cada rincón de la casa resonaba con sus risas apagadas. Su habitación, una cápsula del tiempo, llenas de recuerdos, juguetes olvidados, libros con páginas desgastadas. Caminé hacia allí, el aire se me hizo denso. Un nudo en mi garganta, una punzada en el pecho. ¿Qué le está pasando?, me pregunté. La incertidumbre crecía como una tormenta. Después de una larga pausa, mi hijo me reveló un secreto que haría temblar los cimientos de nuestra relación. Alguien lo había encontrado. Una pista. Algo que podría unirnos. Mi mente giraba. ¿Qué significaría eso? ¿Era una trampa? La adrenalina corría por mis venas. Sentí un escalofrío. ¿Dónde estás?, logré susurrar. En la ciudad, mamá. Pero necesito que vengas. Es importante. Su voz se apagó en un susurro, como un canto lejano. Mi pecho se contraía. Tenía que ir. Pero, ¿qué encontraría allí? Un camino desdibujado ante mí, lleno de expectativas y temores. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, como un faro que prometía algo, pero también advertía del peligro. Sentí una mezcla de esperanza y temor. Algo inminente estaba por suceder, todo estaba en suspenso cuando recibí un mensaje: mamá, hay algo que tengo que confesarte. Un frío heló mi sangre. ¿Qué podría ser? ¿Sería la respuesta a nuestras preguntas? ¿Podría desgarrar nuestro mundo aún más o, tal vez, sanarlo de una vez por todas? No podía esperar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El bullicio de la ciudad me acogió como un viejo amigo y, al mismo tiempo, como un extraño. Las calles estaban llenas de gente, pero me sentía sola en medio de esa multitud. Cada paso que daba hacia el lugar acordado acariciaba mis recuerdos, y una corriente de nostalgia se agolpaba en mi pecho. No sabía si estaba preparada para lo que iba a encontrar. La tarde se tornaba oscura a medida que me acercaba. Era un café pequeño, con luces tenues y una atmósfera acogedora que había sido testigo de tantas historias. Al cruzar la puerta, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero no podía saborear nada. Solo había un objetivo en mi mente: encontrar a mi hijo, tratar de entender su mensaje. A través de la ventana, lo vi. Estaba sentado en una mesa del rincón, con la mirada perdida en su taza. Su rostro, que había sido familiar y querido, se sentía ajeno, marcado por el peso de los años que habíamos estado separados. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras me acercaba. Hola, dije, mi voz un susurro tembloroso. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, un torrente de emociones fluyó entre nosotros. Su expresión era de angustia, como si estuviera atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mamá, gracias por venir, dijo finalmente, su voz quebrándose. Se deslizó una lágrima por su mejilla, y la vi como un reflejo de mi propio sufrimiento. No había palabras para describir el momento, pero en su mirada,
entendí que la carga de la distancia había sido tan pesada para él como lo fue para mí. ¿Qué es eso que tenías que contarme?, pregunté. Mi corazón latía rápido, anticipando la confesión que podría cambiarlo todo. Él respiró hondo, pareciendo reunir el coraje. He estado ayudando a investigarte, después de todo lo que pasó, comenzó, y sentí que mis piernas flaqueaban. Tenía miedo de lo que pudiera venir. La pista es sobre tu pasado. Hay cosas que nunca me contaste, cosas que podrían explicarlo todo. La confusión en mi interior se entrelazó con la tristeza. ¿Qué había descubierto? Estaba en un lugar donde deberíamos unirnos, pero su búsqueda podría deshacer lo poco que nos quedaba. ¿Por qué?, le pregunté con un hilo de voz. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pensé que, si lo entendía, podría acercarme a ti de nuevo. Pero, encontré algo que no sé cómo manejar, confesó mientras su voz se apagaba. En ese momento, comprendí que la búsqueda de respuestas no solo tenía que ver con mí, sino también con lo que él había vivido, con los remiendos que había hecho para tratar de reconstruir nuestra historia. Una lágrima resbaló por su rostro, y en ese instante, el peso del pasado se desbordó en mis ojos. Hijo, quiero que sepas que estoy aquí. Quiero escucharte. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. La vulnerabilidad en el aire se hacía densa, y le di la mano. Era un gesto simple, pero significaba que estábamos conectados en un nivel que muy pocos podrían entender. Pero antes de que pudiera asentar aún más nuestra conexión, su teléfono vibró en la mesa. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. «Es de ella», murmuró, y mis entrañas se retorcieron. ¿Ella? ¿La mujer que había estado en su vida y que había causado tanto dolor? No puedo seguir con esto, necesito que vengas ahora. Ella quiere verme. La desesperación emanaba de sus palabras, y sentí que el suelo se abría bajo mí. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté, aunque sabía que la decisión no dependía de mí. Era como si estuviera a un paso del abismo, y daba un paso hacia atrás, aunque cada fibra de mi ser quería avanzar. Voy a hacerlo. Debo hacerlo, respondió, con una determinación que podía sentir, pero también había una incertidumbre profunda. No quería que su decisión nos separara otra vez. La lucha interna iba más allá de lo que las palabras podían describir, y en mí había una lucha por no perderlo de nuevo. Mientras él se levantaba de la mesa, el café se volvió un mero decorado en un escenario que ya no nos pertenecía. Miré sus ojos, y en ellos vi un reflejo de mi propia batalla interna. Mamá, no sé si será para bien o para mal, pero necesito que me acompañes, dijo, y su voz sonó como un grito desesperado en medio de un eco de inseguridades. Tomando su mano firmemente, buscamos la salida, y junto a la incertidumbre se nos presentaba un nuevo destino. La puerta se abría para revelarnos un mundo lleno de secretos por desvelar, y en mi pecho, el latido de un deseo desesperado por sanarnos se hacía más fuerte, y fue así, con el corazón en un hilo, que decidimos avanzar. Aunque el futuro era incierto, en ese momento, mi amor por él era la única brújula que me guiaba. El aire en la calle era pesado. La oscuridad se había asentado como una manta sobre la ciudad, iluminada solo por las luces parpadeantes de los mochileros y las farolas titilantes que parecían compartir nuestra inquietud. Cada paso que dábamos juntos se sentía como una inevitabilidad, un camino hacia lo desconocido que ambos anhelábamos y temíamos. ¿Dónde vamos?, pregunté, aunque en el fondo, sabía que no debería resistirme. Algo impulsaba a mi hijo hacia adelante. Su mano en la mía era un ancla, y su mirada tenía un destello de determinación que era a la vez reconfortante y desgarrador. Ella está en un lugar donde he estado viviendo estos últimos meses. Es una especie de refugio. No sé qué esperar, pero tengo que saber si aún me necesita, confesó. Su voz se quejaba de ansiedad. Las palabras resonaron en mi mente. Necesidad. ¿Cómo había llegado a esto? Por momentos, parecía que el hilo que había comenzado a tejerse entre nosotros nuevamente podría deshacerse con un solo tropezón. Pero había algo en su postura, en el modo en que se enderezaba al hablar de ella, que me decía que debía seguirlo. El refugio era un lugar aparentemente incongruente, una vieja casa de ladrillo con un jardín lleno de maleza que protestaba por la falta de cuidado. Las luces estaban encendidas,
pero había una sensación de desolación en ese espacio que sería un hogar para muchos. Al llegar, mi hijo se quedó de pie un momento, contemplando el paso del tiempo que había llevado a la erosión de sus sueños. ¿Estás lista?, me preguntó, sus manos apretando la puerta como si preparara a su corazón para lo que vendría. La pregunta no era solo una cuestión de estar físicamente presente, era una invitación a sumergirme en la complejidad de su dolor y el mío. Soy todo oídos, le respondí, aunque por dentro, la ansiedad me desgarraba. La imagen de la mujer que había marcado su vida se dibujaba en mis pensamientos. ¿Era un monstruo o una salvadora? ¿Lo había herido o estaba ahí para sanar? Empujó la puerta y el crujido resonó en mis oídos, ampliando el eco de nuestro paso hacia lo desconocido. Una sala iluminada por la luz amarilla de una lámpara recibía nuestra llegada. En el rincón, la figura de una mujer se asomaba, su rostro iluminado por la luz, y en sus ojos, vi una mezcla de incertidumbre y el deseo de hacer las paces. Mamá, esta es Laura, dijo él, y en ese instante, el aire se volvió denso. Su voz, que hasta ese momento había sonado fuerte y firme, se extinguió en un susurro. Laura alzó la vista, y sus ojos vacilaban entre la sorpresa y el reconocimiento. No pensé que vendrías, dijo, su voz temblando. El mundo pareció detenerse un instante, y el pasado se agolpaba entre nosotros, como si la historia de los tres estuviese a punto de reescribirse por completo. No pude evitar que mis instintos se dispararan. La sensación de celos y protectora invadieron mi pecho, pero sabía que era un instante crucial, el momento de decidir si setear por el dolor que todos sufrimos o buscar la verdad que tanto necesitábamos. Creo que hay cosas que necesitamos hablar, interrumpí, mi voz resonando más allá de mis propios temores. No solo sobre él, señalé a mi hijo y luego a ella. Sino sobre nosotros. Sobre cómo logramos seguir adelante. Laura parpadeó, asimilando mis palabras. El silencio se extendió como una telaraña entre nosotros. Las emociones se amontonaban a medida que el pasado se acercaba, y todos parecíamos en el borde de un precipicio emocional. ¿Por qué no me dijiste que venía?, cuestionó ella, dirigiéndose a mi hijo. Yo te necesitaba. No sabía cómo hacerlo sola. Él tragó saliva, con la lucha visible en su rostro. Porque estaba confundido, Laura. No sabía si podrías darme lo que buscaba. O si ella lo haría. El ciclo de nuestras heridas se tejía lentamente en esa sala, y el peso de la verdad inminente cernía la atmósfera. Las palabras se deslizaban suavemente, pero cada frase era un paso más hacia una tumba de secretos. Así que esto es lo que hemos construido todos estos años. Experiencias en paralelo, pero jamás en común, musité, sintiendo el ardor de la vulnerabilidad. Sí, respondió ella, su voz un lamento, y lo lamento. Estaba a punto de hablar cuando mi hijo interrumpió la conversación. Lo que descubrí es más profundo de lo que pensaba. Hay algo que quiero compartir con ambos, pero necesito saber que estamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese pequeño instante, sentí que el verdadero propósito de nuestras vidas se estaba acercando a la superficie. La inquietud se mezclaba con la esperanza en el aire cargado de palabras no dichas. ¿Qué es?, pregunté, conteniendo la respiración mientras el latido de mi corazón se intensificaba, y mientras el momento se hizo eterno. Un nuevo rayo de verdad brilló ante nosotros, listo para explotar en una revelación que ninguno de nosotros había anticipado. El futuro se extendía ante nosotros, repleto de complicaciones y distancias que aún debíamos recorrer. Su mirada se centró intensamente en mí, y una mezcla de amor y miedo flotaba en el aire. Sin embargo, en ese último segundo, advertí que mi hijo estaba a un paso de una nueva verdad, tan imponente como lo era el dolor que llevábamos. Todo iba a cambiar inevitablemente, y rezaba por que pudiéramos sobrellevarlo juntos. La sala estaba sumida en un silencio helado, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Laura, aún indecisa frente a nosotros, dio un paso hacia adelante. ¿Qué hay de tan importante que no has querido compartir?, preguntó, su voz un susurro cargado de ansias por conectarse de nuevo. Mi hijo tragó nuevamente, su expresión un torbellino de emociones. He estado pensando en lo que pasó, en cómo me hice un extraño para ambos, comenzó a decir, y mis instintos me impulsaron a querer protegerlo. Y lo que descubrí es que hay un patrón en la confusión de mi vida, un hilo que nos une a los tres. Me estremecí ante sus palabras.
¿Un patrón?, pregunté, sabiendo que no quería que su dolor pesara más de lo que ya lo había hecho. Sí. Se trata de los momentos en que ambos, a pesar de estar juntos, parecen estar en mundos diferentes. Donde lo que más deseamos se transforma en un laberinto de malentendidos. Miró a Laura, luego regresó su atención hacia mí, su voz se hizo firme. He sentido que, al igual que Laura se perdió en su propio dolor, yo también lo hice, yo también lo sentí, dijo Laura, mientras su rostro se llenaba de sinceridad. Tu partida dejó un vacío que no supe cómo llenar. Sus manos se movían nerviosas, como si buscara las palabras adecuadas en el aire pesado. ¿Y cómo se supone que se supere algo así?, le respondí, mi tono imbuido de un desconsuelo que no pude ocultar. Siempre que parece que estamos listos para hablar, una nueva herida se abre y nos vuelve a separar, porque nunca curamos lo que realmente dolía, dijo él, su voz temblando. Siempre hemos cargado con las piedras de nuestras experiencias, pero nunca hemos compartido el peso. La luz de la lámpara lanzaba sombras inquietas alrededor de la habitación, como si el mismo espacio nos instara a abrir nuestras almas. Laura se acercó un paso más y lo miró fijamente. Por favor, dime cómo podemos evitar repetirlo. A veces siento que me perdí no solo de ti, sino también de mí misma, murmuró. Quiero intentar no dar más pasos en falso, afirmó mi hijo. Pero necesito sus herramientas, las que ustedes tienen, para hacerle frente a mis propios demonios. Y también espero que, al hacerlo, podamos encontrar ese hilo que parece haberse roto entre nosotros. Las palabras íntimas de mi hijo hicieron eco en mi interior, como cánticos olvidados. Era tiempo de abrir las puertas que mantenían nuestros sentimientos encerrados, pero presentar las historias de nuestras vidas era un paso hacia la luz que no sabíamos si estábamos listos a tomar. Sé que tenemos heridas que contar, pero hoy quiero que compartamos algo más, sueños. Algo que nos conecte y nos recuerde por qué estamos aquí, exhortó él, su mirada, ahora llena de un brillo nuevo. Sueños, repitió Laura, con un esbozo de esperanza en su voz. Sí, insistió mi hijo, su rostro ahora reflejando determinación. Cuéntenme de ese lugar seguro que alguna vez imaginaron para todos. Así fue como, entre los ecos de una vida pasada y las sombras de un futuro incierto, empezamos a proyectar visiones de lo que éramos capaces de alcanzar juntos. Hablamos de lugares que nos trajeran paz, y a medida que cada palabra se transformaba en visiones compartidas, las piezas se empezaban a juntar, aunque aún había piezas que faltaban, pero en medio de nuestra conversación, un sonido distante, como un golpe sordo, hizo que todos en la sala se detuvieran. El sonido surgió de la puerta trasera del refugio y, por un momento, el aire se volvió frío, como si un rayo de verdad se hubiera desbandado, la revelación de que no estábamos solos en nuestro viaje. El conflicto se precipitaría hacia nosotros una vez más, y en la penumbra, una figura oscura se dibujaba a la entrada. El rostro era un paisaje de dolor y trozos de realidades que habían estado ocultas. A medida que la figura se acercaba a la luz, las sombras que habíamos intentado iluminar parecían cobrar vida otra vez. No puedo creer que estemos aquí, todos juntos. No estaba lista para esto, exclamó la imagen, y cuando me di cuenta de quién se trataba, un estremecimiento helado recorrió mi columna vertebral. Era alguien de nuestro pasado, alguien que había creído haber dejado atrás. La atmósfera se cargó de un nuevo nivel de tensión, y el diálogo que había comenzado se suspendió, amenazando con transformarse en un nuevo abismo. La puerta entreabierta se convirtió en el umbral de otra historia sin terminar, y estábamos al borde de una revelación que podría destruir o sanar todo lo que habíamos intentado construir hasta ese momento. Todo lo que creímos resolver podría dar paso a un nuevo ciclo de posibilidades, y en nuestra vulnerabilidad, quedaba una pregunta dispuesta a convertirse en la carga más pesada de todas. ¿Seríamos capaces de enfrentar juntos el nuevo desafío que se avecinaba, o nos veríamos arrastrados por el pálido eco de un dolor que parecía interminable? El corazón me latía con fuerza mientras la figura se acercaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo, pero esta vez, había un peso palpable en el aire. La luz suave de la lámpara parecía buscar refugio en las sombras que la figura arrojaba, y sus ojos, llenos de deseo y desesperación, se fijaron en los nuestros. Por favor, no huyan de mí, pidió con una voz quebrada que resonó en cada rincón de la habitación. Era Clara, la amiga de toda la vida de mi hijo, y también, en su momento, una de las piezas clave de nuestro rompecabezas familiar.
Todos la recordábamos de un modo u otro, aunque sus circunstancias nunca dejaron de ser un punto de dolor y confusión. No. Clara, murmuró mi hijo, su rostro tornándose una mezcla de sorpresa y angustia. Laura, al instante, se congeló, incapaz de procesar la complejidad de emociones que naufragaban en su interior. Era evidente que la aparición de Clara evocaba viejas heridas y, como si hubieran estado aguardando su regreso, se desataron recuerdos reprimidos y secretos a voces. No podía quedarme fuera de esto, continuó Clara, su voz casi un susurro de vulnerabilidad. Siento que es mi culpa que todos hayamos llegado a este punto. Nunca debí desaparecer. Nunca debí dejar que el rencor nos separara. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó mi hijo, tratando de sostener la mirada de Clara, como si quisiera encontrar respuestas en la oscuridad de sus ojos. Demasiado, contestó ella, una tristeza profunda asomándose en su expresión. He estado buscando el momento justo para regresar, pero siempre hay algo que me lo impide. Ustedes tres siempre han sido mi familia, y yo elegí alejarme. Todo este tiempo he cargado con esa decisión y, aunque entiendo que no es suficiente, quiero que sepan que lamento lo que causé. Laura dio un paso adelante, ahora movida tanto por la compasión como por el dolor. Lo que todos sentimos es real, Clara. No nos visitaste cuando más te necesitábamos. A veces pienso que, si hubieras estado aquí, quizás nuestro camino no hubiera sido tan doloroso. Lo sé. Lo sé y me arrepiento, respondió Clara, sus lágrimas comenzaron a fluir, mientras la fragilidad de sus palabras se entrelazaba con nuestras realidades. Pero quizás, solo quizás, esta sea la oportunidad para reconciliar lo que se dañó. Para sanar, no solo nosotros, sino el espacio que todos compartimos. El aire se volvió espeso, y una mezcla de esperanza y temor llenó la sala. La bomba que Clara lanzó al abrir la puerta también abrió una veta de posibilidades que no habíamos considerado, el reseteo de viejas relaciones, la posibilidad de redención. Sin embargo, las cicatrices también resplandecían como recordatorios de lo vulnerables que éramos. ¿Es esto lo que deseas tú también, Clara? ¿Un camino de vuelta en vez de uno de despedida?, preguntó mi hijo, su voz temblando con la esperanza de que algo colectivo pudiera surgir de este cenagal emocional. Lo que menos quería era perderla de nuevo, así como también no quería romperse a sí mismo ni permitir que los ecos de un pasado atormentado acallaran nuestra voz presente. Sí, ella sintió con un vigor que la sorprendió a sí misma. Quiero entender que salió mal, quiero trabajar en eso. Estuve tan segura de que podría superarlo sola, pero la verdad es que no puedo. Nunca he podido. Laura tomó la mano de mi hijo, y él, a su vez, buscó la mía. La sala se llenó de una crudeza de emociones que tenía el poder de desgarrar o unir. Aún así, el hecho de que hubiéramos comenzado a enfrentar nuestra vulnerabilidad juntos nos abrió a una nueva posibilidad de conexión. Sin embargo, algo seguía persistente en el aire, una sombra de inquietud que no podía ignorarse. Con cada palabra, con cada mirada que compartíamos, sabía que la intensidad de nuestras decisiones futuras iba a ser crucial. Podemos intentarlo. Podemos explorar lo que no entendimos en el pasado, dijo mi hijo, su determinación emergía con fuerza. Pero tenemos que ser pacientes el uno con el otro, porque este viaje no tratará solo de resolver el dolor. Necesitamos ser honestos sobre nuestras heridas y el efecto que han tenido en cada uno de nosotros. No estoy esperando que sea fácil. Pero estoy lista para enfrentar las verdades que hemos evitado, repuso Clara, limpiándose las lágrimas. Quiero volver a ser parte de esta familia, aunque eso signifique abrir viejas heridas. El espacio entre nosotros empezaba a llenar de un nuevo aire de esperanza, pero antes de que pudiera aferrarme a esa sensación, un sonido estruendoso resonó desde el exterior del refugio. Parecía un grito, un eco de algo que había estado escondido en la oscuridad del bosque. Era un recordatorio de que aunque quisiéramos avanzar juntos, el mundo exterior seguía siendo un lugar peligroso. De repente, las emociones compartidas y los viejos rencores se veían desplazados por un nuevo dilema. ¿Seríamos capaces de enfrentar la amenaza inminente que se cernía sobre nosotros y sanar las viejas heridas al mismo tiempo? La sala se llenó de incertidumbre, y antes de que ninguno pudiera hablar, una sombra inquietante se proyectó a través de la puerta trasera. Esa sombra era un eco del pasado y un recordatorio amenazante de que todavía había otros secretos que enfrentarse.
Una nueva verdad se avecinaba, y el camino hacia la sanación podría ser aún más doloroso de lo que jamás imaginamos. El grito resonó de nuevo, más cerca esta vez, como un eco desgarrador que atravesaba la madera de la puerta. Todos nos congelamos, un aire corrió helado entre nosotros. Necesitábamos entender qué era lo que acechaba en las sombras, pero la verdad era que había tanto miedo como deseo de huir. Una chispa de angustia rebotaba entre las miradas que compartíamos, cada uno de nosotros aferrado a su dolor, pero al mismo tiempo buscando conexión. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, rompiendo el silencio mientras su voz temblaba. Vamos a averiguarlo, dijo mi hijo con determinación, aunque su rostro palidecía. Clara, quédate aquí. No sabemos qué dejarte solo, interrumpió. Sus ojos ardían con una mezcla de valentía y protección. No voy a quedarme fuera de esto otra vez. Esta es mi culpa tanto como la de ustedes. Todo en su voz resonaba con la urgencia de no querer perderse ni un instante más de nuestra vida. El hecho de que Clara estuviera dispuesta a acercarse a la oscuridad la convertía en un puente entre el pasado y el presente. Sin embargo, salir de nuestro refugio era como abrir una puerta sin saber lo que había al otro lado. Mi hijo asintió, con un ligero roce de su mano en la de Clara. Un gesto fugaz que pareció decir más de lo que las palabras podían. Necesitamos un plan, dije, en un intento de canalizar la energía convulsa que nos rodeaba. Si alguien está allí afuera y esta situación se descontrola, podemos encontrarnos todos tú y yo, y eso podría ser lo que menos queremos. ¿Y si no están solos?, preguntó Laura, llenando el aire con un peso adicional. Si hay otros, lo que sea que nos aceche, puede ser peor de lo que imaginamos. Clara se acercó un paso más, su mirada decidida. Lo que hicieron en el pasado, o lo que no hicieron, no importa en este momento. Estamos juntos. Justo aquí y ahora. Cualquier verdad que se encuentre afuera no puede equipararse a lo que hemos ocultado entre nosotros. La valentía de Clara resonó en mí, y la angustia se fue transformando lentamente en un sentido renovado de unidad. Vamos a descubrirlo juntos, dijo mi hijo. Nos enfrentaremos a esto, no porque se trate solo de nosotros, sino porque hay más en juego. Con el corazón palpitante, nos acercamos a la puerta trasera. La respiración era dificultosa, como si respirar significara aceptar el riesgo. Entre miradas complicadas, compartimos una resolución silenciosa. No podían ser solo viejas heridas las que nos guiaran, teníamos que unirnos como una familia, aunque qué difícil resultaría. La puerta se abrió con un chirrido débil pero agudo, y la brisa helada nos golpeó en la cara. El mundo exterior parecía haber tomado un matiz diferente, como si la noche fuera más oscura de lo habitual. Cada sombra se volvía un posible peligro, cada crujido un recordatorio de que no tendríamos las respuestas al alcance de nuestras manos. Escuchen, sugirió Clara, estirando su mano hacia nosotros como si pudiera guiarnos. Tal vez haya más que solo el peligro per se. Y si este grito fue una llamada, no solo de advertencia, sino también una invitación a enfrentar lo que nos ha mantenido separados, cada palabra suya reverberaba en mis pensamientos, pero había algo en el aire que no podía ignorar. El grito que había escuchado antes, ahora parecía haber ido perdiendo fuerza. Tal vez habíamos perdido algo más que el sentido del tiempo en nuestros propios espacios. Había una vida atrapada en lo que quedaba, retorciéndose para salir, y esa voz exterior era la manifestación de lo que habíamos ignorado. ¿Qué estamos esperando?, preguntó mi hijo en un susurro, buscando los ojos de todos. Podemos dejar atrás el cabo suelto. No hay vuelta atrás. Este es nuestro momento. Fue justo cuando me percaté de que, en medio de la adyacente oscuridad, una figura emergía más allá del umbral. Alto y esquelético, con una estela oscura que la precedía. El aire se volvió tan pesado que me costó respirar, las palabras se desvanecieron en un silencio opresivo. «Detente», gritó Laura, su voz firme, pero llena de temor. La figura, que había surgido desde la oscuridad, pareció dudar, una pausa temblorosa, como si también ella estuviera atrapada entre un camino de desencuentros y un futuro incierto. Fue entonces que, entre la tensión palpitante y el miedo desenfrenado, la figura lanzó un grito que resonó en nuestros corazones, y su rostro iluminado por la penumbra reveló no solo dolor, sino un profundo conocimiento. ¿Por qué regresan, si aún no hemos terminado de luchar? El silencio se volvió ensordecedor. Cada uno de nosotros,
paralizado por la revelación de esa figura, enfrentábamos el eco de un pasado que nunca realmente habíamos dejado atrás. Ante nosotros estaba alguien que parecía conocer nuestro dolor más íntimo, alguien que había allanado el camino con su sufrimiento. Clara dio un paso adelante, su voz vibrante con una mezcla de desafío y curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó, aunque en su interior estaba seguro que la respuesta no podría ser tan sencilla. La figura permaneció en la sombra, a medio camino entre el recuerdo y la realidad. Soy parte de lo que dejaron atrás, contestó con una voz que parecía tejer los hilos de nuestras memorias. Una parte que se niega a ser olvidada. No podía mirar su rostro de cerca, pero sentí que la angustia que había escondido durante tanto tiempo se burlaba de mí, acercándose cada vez más. Lejos de encontrar respuestas, una preocupación creciente creció entre nosotros, como una niebla que comenzaba a deslizarse. ¿Qué quieres de nosotros?, inquirí, consciente de que cada palabra que decía podía multiplicar el peso de nuestras cargas. Quiero que entiendan, respondió la figura, acercándose un paso. Quiero que enfrenten lo que han enterrado. Las dudas, el dolor, el arrepentimiento. Ustedes piensan que han superado esto, pero aún está ahí. Todo está interconectado. Laura entrelazó sus manos, el gesto reflejando una lucha interna. No podemos cambiar el pasado, musitó, un amargo destello de desesperación en sus ojos. Pero lo que sucedió no se trata solo del pasado, sino de cómo les ha moldeado. Esa sombra se encuentra en cada rincón de su vida, afectando sus decisiones, sus relaciones. Tienen la oportunidad de enfrentarla y, así, aprender a dejarla ir. Mientras sus palabras se hundían, una parte de mí anhelaba comprender, pero otra temía el viaje hacia el que nos empujaba. Mi hijo dio un paso adelante, imbuido de valor. ¿Qué debemos hacer? Su voz resonó, llena de incertidumbre, pero también de entrega. La figura levantó su mano, señalando la oscuridad más allá de la puerta. Atrévanse a entrar en lo desconocido, a enfrentar las verdades que han evitado. Solo concurran como un todo, su unión es lo que les dará la fuerza para salir a la luz. ¿Y si nos perdemos?, preguntó Clara, su voz un susurro entre la bruma de dudas. Y si no regresamos, el aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza y miedo, un tira y afloja que nos mantenía a todos a la expectativa de una decisión inminente. Nos habíamos herido los unos a los otros con palabras no dichas y momentos que nos habían separado. Y ahora, justo a punto de enfrentarnos a ello, la única salida parecía transitar a través de las sombras. Si no lo hacemos, continuaremos teniendo este vacío entre nosotros, dije, convencido por el peso de la verdad. Es nuestra oportunidad de sanar, aunque lo desconozcamos. No podemos permitir que el pasado nos controle más. Con esa convicción, cada uno de nosotros hizo un pequeño gesto hacia el umbral. Era un paso titubeante, pero había unidad en nuestras miradas. La figura sintió, y su presencia parecía cobrar vida en la bruma que nos rodeaba. Sin embargo, justo cuando el primer pie cruzó el umbral, una risa resonó en el aire, burlona y desgarradora. ¿De verdad creen que esto los llevará a la sanación? La figura se transformó, revelando un rostro familiar, uno que conocía demasiado bien. Era alguien de nuestro pasado, una sombra que creíamos desterrada, la voz de un ser querido que había sido un faro en nuestras vidas, antes de convertirse en el catalizador de nuestra ruptura. Ustedes nunca podrán escapar de mí, dijo, sus ojos llenos de tristeza y rabia. Solo están al borde de otro dolor. El horror y la comprensión crujieron en nuestro interior al reconocer que la batalla estaba lejos de terminar. Habíamos imaginado que al cruzar el umbral encontraríamos respuestas. Sin embargo, nos enfrentamos a un nuevo dolor, una nueva confrontación que ni siquiera podíamos haber previsto. Miré a mis seres queridos, mis ojos implorando conexión. ¿Estamos listos para enfrentar esto juntos?, pregunté. Nuevamente, miradas se entrelazaron, respondiendo con una mezcla de miedo y determinación. Era un camino hacia lo desconocido, una travesía que podría llevarnos a lo más oscuro de nuestro ser. Pero era un viaje que debíamos emprender, un viaje que nos recordara que, aunque el pasado pesara con fuerza, siempre existiría la posibilidad de redención. El grito se desvaneció en el eco de nuestras decisiones, y la figura se disolvió en un susurro.
Con el corazón agitado, dimos un paso hacia adelante, adentrándonos en la negrura que nos esperaba, porque, al final, era hora de enfrentarnos realmente a lo que significaba ser una familia. El umbral se cerró tras nosotros con un golpe sordo, como si el pasado quisiera sellar cada rincón de nuestras inquietudes. La oscuridad se apoderó del espacio, pesada y densa, y el aire, frío y cortante, se colaba entre nuestros pulmones. Nos rodeaba una penumbra que olía a recuerdos marchitos y promesas rotas. ¿Qué es esto?, murmuró Clara, su voz apenas un eco en la nada. La incertidumbre se convertía en nuestro único compañero, y un sentimiento agudo me atravesó, como si una parte de mí se desgajara al mismo tiempo que intentaba sostener la fe de que estábamos haciendo lo correcto. Quizá debamos hablar, sugerí, buscando romper la tensa atmósfera que se cernía sobre nosotros. Compartir lo que nos duele. Definir qué fue lo que nos hizo cerrar las puertas entre nosotros. Laura asintió, pero su mirada ya estaba perdida en un mar de pensamientos. No sé si estoy lista para revivir eso, confesó con un hilo de voz que traía al presente lástima y dolor. Mi corazón se encogió al ver el rastro de lágrimas en sus ojos, cada una de ellas cargada con el peso de lo que nos había hecho una vez a todos nosotros desgraciados. No se trata de revivir, sino de liberar, decía la figura, aún latente en nuestra mente. Dejar que todo lo que han mantenido callado salga a la luz. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, un grito que ha sido ahogado. Respiré hondo, sintiendo que mi propia historia golpeaba en mi pecho como un tambor. Aún recordaba aquel día, cuando la felicidad se convirtió en una cosa del pasado y la pérdida se deslizó lentamente entre los rincones de nuestra cotidianeidad. Para mí, empezó el día que, traté de articular, pero las palabras se desvanecieron antes de salir. ¿Qué ocurrió?, presionó mi hijo, su voz firme a pesar del temblor en su mirada. Había un deseo de saber, de entender el dolor que había marcado nuestras vidas durante tanto tiempo. Ese día creí que teníamos todo bajo control, dije, sintiendo como el nudo en mi garganta apretaba mi pecho. Pero ese mismo día se rompió algo fundamental entre nosotros. Después, cada uno de nosotros se refugió en su propia soledad, llevándonos a un abismo que no queríamos cruzar. Clara cerró los ojos, luchando con sus propios recuerdos. Nos convertimos en extraños, agregó. Palabras hirientes y resentimientos se apoderaron de nosotros. Esa fue nuestra forma de protegernos, pero en realidad nos destruimos. Entonces, el silencio se hizo eco a nuestro alrededor, y cada mirada se convirtió en un reflejo del dolor que habíamos compartido y a la vez evitado. Cada uno llevó encima su carga, llevándola en el corazón, aunque aún no estábamos listos para compartirla completamente. La oscuridad se tornó en una especie de laberinto emocional, donde las paredes parecían susurrar secretos que nunca supimos. De pronto, una luz tenue comenzó a chisporrotear en el horizonte de esa nada, como la esperanza que surge al borde del abismo. Quizá debamos dar un paso hacia esa luz, dijo Laura, su voz llena de temor y valentía a la vez. No podemos escapar de lo que somos, pero quizás así podamos transformar nuestro dolor en algo nuevo. Así que, tomados de las manos, comenzamos a caminar hacia la luz. Era un paso incierto, pero había una chispa de conexión en el aire. Y mientras nos acercábamos, la figura de aquel ser querido se difuminó de nuevo, como si en ese momento entendiera que necesitábamos encontrar nuestro propio camino. La luz creció en intensidad y en su resplandor se dibujaron imágenes, momentos que no habíamos compartido, sueños que se habían marchitado. Ahí estaba la risa de mi hijo siendo contagiada por la alegría, y luego la tristeza de aquellos días de conflictos que parecían no tener fin. Imágenes que reflejaban no solo lo que habíamos perdido, sino también lo que aún estaba por venir. Fue entonces cuando, en medio de esas visiones, una sombra inesperadamente se dibujó ante nosotros. Era un reflejo distorsionado, un eco de la figura familiar que había aparecido antes. Sus ojos clamaban por atención, revelando los matices de un amor que habíamos perdido en la confusión. No pueden escapar de mí. Deben enfrentarse también a la parte de ustedes que me ha permitido permanecer. Resonó su voz, tan real como el latido de nuestros corazones. Nos congelamos en el lugar, desbordando energía y miedo. Habíamos tomado un paso hacia la luz, pero aquel fantasma del pasado se había vuelto a manifestar, instándonos a confrontar lo que pensábamos que solo era un eco lejano. La lucha no había hecho más que empezar.
Todos los hilos del tiempo y del dolor podrían aún entrelazarse, y quizás lo que descubríamos cada uno en el silencio aún no era suficiente. Por lo tanto, aquí estábamos, una vez más, en la encrucijada de decidir si íbamos a ceder, o si, de una vez por todas, íbamos a ser lo suficientemente valientes para enfrentar todo lo que nos unía y nos separaba. La figura permanecía frente a nosotros, como una sombra encarnada por los ecos de nuestras decisiones pasadas. La luz, antes acogedora, ahora se convertía en un rayo que nos revelaba lo que temíamos. El aire se sentía eléctrico, y una corriente de emociones nos sacudía mientras la voz resonaba en nuestro interior. ¿Qué parte de nosotros te ha permitido quedarte?, pregunté, mi voz vacilante. Las palabras brotaron con dificultad, como si cada sílaba fuese un intento de desenmascarar la verdad que teníamos oculta. Laura se hizo a un lado, las manos temblorosas aferrándose a las de Clara. Quizás hemos escondido demasiado de nosotros mismos. Hemos hecho del dolor un refugio, una forma de proteccionismo que nos ha hecho olvidar quiénes somos, añadió, su voz un murmullo cargado de miedo y determinación. Se trata de tiempo, tiempo y decisiones. Sencillamente, nos fuimos, respondí, sintiendo un ardor interno por la verdad que no había tenido el valor de enfrentar. Decidimos perderlo todo en vez de luchar por nuestra conexión. Tal vez te hemos permitido aferrarte a la culpa en lugar de buscar lo que realmente importa. La figura se difuminó por un instante, como si mis palabras hubiesen repercutido dentro de ella. Las imágenes que reflejaban nuestro pasado comenzaron a moverse, pulsar con una energía propia. Vi momentos de nuestra vida cotidiana, la simpleza de una tarde en el parque, las carcajadas de los niños persiguiéndose, y el consuelo que alguna vez nos ofrecimos. Fue una explosión de nostalgia que hizo brotar lágrimas de mis ojos. ¿Por qué habíamos permitido que esos momentos se marchitaran? Tal vez esté bien tener miedo, interrumpió Clara, su voz temblorosa de sinceridad. El miedo puede ser un compañero si lo mantenemos a la vista, si lo enfrentamos en vez de dejar que nos consuma. Todos hemos sentido esta ausencia, la falta de entendernos. Me volví hacia ella, la luz reflejando lo que apenas empezábamos a reconocer. La vulnerabilidad era la nueva fuerza que estaba brotando de nuestro dolor. Pero también hemos tenido amor, respondí, recordando cómo nos habíamos unido después de momentos oscuros, encontrando consuelo en los brazos de los otros. Amor, replicó la figura, cada palabra empujada por el aire helado que rodeaba la sala. ¿Cómo pueden decir que han amado cuando han permitido que el rango de la pena ahogue su esencia? Deben ver lo que han creado, lo que dejaron sin resolver. Las imágenes se intensificaron, mostrando confrontaciones endurecidas que habían definido varios años de nuestra vida. La rabia, los arrepentimientos, la soledad. Cada imagen era un golpe a la plateada esperanza que estaba empezando a florecer. Todo lo que creían que habíamos dejado atrás estaba de pie, justo allí, desafiándonos a mirar en su dirección. Nosotros no hemos superado esas heridas, reconocí, sintiendo que la comprensión era un paso necesario, que nos abría al hecho de que quizás, solo quizás, habíamos estado equivocados. Hemos estado reprimidos, en lugar de dejar salir el dolor para permitir que el amor florezca de nuevo. ¿Qué pueden ofrecer ahora? ¿Qué cambiará en ustedes?, inquirió la figura, cruzando sus brazos, tan familiar, tan distante. Una nueva especie de desafío. El aire comenzó a vibrar de emociones encontradas. Podemos reconocer la verdad de nuestra historia. Podremos afrontar cada lágrima, cada pérdida, y revivir nuestros recuerdos con amor, dijo Clara, ahora más segura. Nosotros elegiremos ser más que el resultado de nuestra tristeza. El eco se tornó en silencio. Sentí una conexión cobrarse vida entre nosotros, un puente tenso pero palpable que empezaba a restaurarse. Vamos a enfrentarlo juntos, agregué, instando a que la esencia de nuestra unidad prevaleciera ante el miedo. Con un gesto firme, extendí la mano hacia la sombra. Aceptamos ver lo que nos ha mantenido atados a este dolor, lo que ha sido nuestro refugio y nuestra prisión al mismo tiempo. La figura vaciló, y por un instante, el tiempo se detuvo. Podíamos sentir su resistencia, algo que nos había atormentado tanto como a ella. Si eligen este camino, no hay vuelta atrás, resonó su voz. Debéis dejar que cada emoción inunde su ser, y mientras lo hacíamos, sentí que un rayo de luz atravesaba la oscuridad. El entorno estaba cambiando,
tomándose con algo irremediablemente nuevo que se arremolinaba en el aire. Nosotros queremos hacerlo, afirmó Laura, con una firmeza que me llenó de esperanza. En ese instante, un temblor recorrió el suelo, una advertencia palpable que nos empujaba a adentrarnos aún más en los rincones de nuestro ser. Enloquecidos por la posibilidad de lo que vendría, nuestro futuro se volvía incierto, y en el corazón de la luz recién descubierta, sentí que una revelación amenazaba con transformarnos para siempre. But you won't be alone. You still have time to decide, dijo la sombra, añadiendo su acorde final como recordatorio del poder de nuestra elección. La luz, desbordante de colores, empezó a brillar por dentro, dejando atrás el eco de viejas cadenas. Pero antes de que pudiéramos descubrir qué significado tenía esta decisión, una nueva figura emergió, gritando en silencio, un reflejo de lo que podría ser nuestra salvación o una nueva pesadilla. No sé cuánto tiempo hemos estado allí, atrapados entre luces y sombras, entre verdades y mentiras. La nueva figura se dibujó como una nube oscura en la abertura del espacio luminoso que apenas habíamos empezado a explorar. A pesar de su naturaleza inquietante, había algo fascinante en su presencia. Reconocía aquellos ojos, esos mismos ojos que habían mirado por última vez desde la lejanía. A medida que la figura avanzaba, el aire se tornaba más denso, el eco de nuestro pasado resonando en el silencio, como un cadáver que se niega a ser olvidado. Era yo misma, la parte de mí que había dejado caer en el abismo de la culpa y el arrepentimiento. Era la madre que había permitido que la tristeza me consumiera, que había visto a mi hijo partir con lágrimas en lugar de enmiendas. Era el reflejo de mis decisiones, de todo lo que no había podido enfrentar. ¿Por qué regresaste?, pregunté en voz baja, sabiendo la respuesta antes de que se formara en mis labios. Te estamos enfrentando, y ahora vuelves a atormentarnos, porque llevas mi carga, respondió la figura, y su voz fue como un latido contenido, lleno de dolor y esperanza. Porque en tu corazón aún hay heridas que no han sanado, el rencor es la sombra que te sigue, impidiéndote avanzar. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Cada una resonaba con la verdad, yo había dejado que la culpa dirigiera mi vida. Había estado ciega ante la devastación de las palabras no dichas y los abrazos perdidos, siempre he tratado de ser fuerte, murmuré, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Pero quizás no he podido porque he estado encarcelada por mi propia historia. Ante mis palabras, la figura sonrió, no con superioridad, sino con una profunda comprensión. Eso es lo que necesitamos enfrentar juntos. Reconciliarnos con el pasado, no como un camino de dolor, sino como un grupo de almas que han recorrido un sendero difícil. Miré a los otros, vi el miedo y la determinación en sus rostros. Sabía que debía compartir lo que sentía, así como ellos en su momento. No tenemos que cargar más con nuestro pasado escondido. No tenemos que llevarnos este peso que solo nos separa. De repente, me sentí impulsada a dar un paso adelante. Si puedo liberar los grilletes que me mantienen atrapada, quizás cada uno de nosotros también pueda. Cada secreto, cada rencor. Puede que lo que nos une no sea solo el sufrimiento, sino también nuestro deseo de sanar. La luz interior creció, y la figura miró con aceptación. Mi amor no se fue, continué, solo se ha transformado en algo que todavía puedo abrazar. Aunque haya sido doloroso, es la raíz que me hace avanzar. Clara, inspirada, replicó. Quiero afrontar lo que siento. La culpa de mis decisiones me ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Quiero ser parte de esta familia nuevamente. Su voz hablaba del deseo genuino de sanar y restablecer esa conexión. Laura tomó la mano de Clara, y la luz entre ellos destelló con fuerza. Estamos aquí, dispuestos a dejar lo que no nos sirve atrás y encontrar lo que realmente queremos en este viaje juntos, dijo. La voz de mi hijo se sumó, llena de confianza. Prometo que, sin importar lo que venga, no volveré a caminar este camino en soledad. Estamos juntos, y así seguimos unidos. Fue entonces que la figura, antes sombría y amenaza, comenzó a desvanecerse. No había lugar para el pasado en el que estábamos ahora. Juntos, dando pasos en el presente, todos decidimos dejar la culpa y el dolor atrás. La luz palpitante nos rodeaba, y con cada promesa compartida, la figura desaparecía en el aire, llevándose los ecos de nuestro sufrimiento. Este es el comienzo,
exclamó mi hijo. No hay fugas, solo enfréntate al cambio, a la verdad que viva en nosotros y juntos, a lo desconocido. No estamos atados a nuestras sombras, somos más que nuestro dolor. La luz se intensificó y gritos de alivio resonaron en el universo, llenando el espacio vacío. Habíamos necesariamente enfrentado lo que nos había dividido, y en cada lágrima, en cada palabra sincera, habíamos encontrado el amor que jamás se había ido, y fue en medio de esa luz brillante y tibia que comprendí lo que realmente somos, no solo un grupo de personas unidas por la sangre, sino un tejido de corazones en busca del mismo amor que nos había traído juntos en primer lugar. De repente, caí en cuenta de que la verdadera transformación había comenzado en mí, en cada uno de nosotros. No hemos hecho más que empezar a sanar, dije en voz alta, y la resonancia de esa verdad reverberó en el fondo de mi ser. No se trataba solo de dejar ir las sombras, era más profundo, era reconocer que la valentía reside no solo en el enfrentamiento, sino en compartir nuestro amor, en construir nuevas historias sin miedo. Era la aceptación del hecho de que, aunque el camino que se avecinaba no estaba exento de retos, estábamos decididos a enfrentarlos juntos, compartiendo la carga y elevando nuestras esperanzas. Finalmente, una sola frase se posó en mis labios, cargada de una fuerza y belleza que iría más allá del tiempo: el amor siempre encontrará el camino de regreso a casa.